Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Lo venimos repitiendo desde hace días. La vacunación podría suponer en pocas semanas el principio del fin de la pandemia. La incidencia acumulada tiende notablemente a la baja. La vacunación prosigue a buen ritmo. Y sin embargo hay gente que sigue sin querer salir de su casa, sin querer relacionarse con los demás, sin querer volver a las rutinas anteriores a la crisis sanitaria. Es algo que está pasando en todo el planeta. Lo han bautizado como el síndrome de la cabaña. Y hoy queremos entender qué es, por qué sucede y cómo puede resolverse. Y también queremos que nos expliquen ustedes su experiencia. Ya saben cuál es nuestro número de teléfono, el 900-100-800. Y les preguntamos, ¿padecen ustedes el síndrome de la cabaña? ¿Lo padece alguien de su entorno? ¿Han perdido el gusto por salir, a pesar de que estén incluso vacunados o que en su entorno haya más seguridad? ¿Les da miedo la calle? ¿Serían incapaces ahora mismo de meterse en un avión o en un tren, de ir a un concierto multitudinario, de encontrarse con mucha gente? 900-100-800. ¿Creen que padecen el síndrome de la cabaña? A pesar de que los datos son buenos, de que es bueno el ritmo de vacunación, ustedes siguen encerrados en casa, ya no se relacionan como antes. 900-100-800. Y para comprender este síndrome, hemos invitado a Esther Rodríguez Ramos, es psicóloga clínica en Mensana, neurocientífica en la Universidad Carlos III. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Àngels. ¿El síndrome de la cabaña está descrito ya científicamente? No. Es decir, dentro del manual clínico de criterios diagnósticos, que en este caso es el DSM-5, ¿no? la Biblia de los psicólogos, no está descrito. Es decir, este síndrome hace alusión a un cuadro, ¿no? de síntomas que están dentro del espectro de la ansiedad, pero no está, es decir, a nivel de diagnóstico no podemos tirar de esta etiqueta. ¿Y qué síntomas son estos? Dices, ¿están en el espectro de la ansiedad? ¿Qué síntomas son? Sí, en general los psicólogos dividimos los síntomas a tres niveles, ¿no? El nivel cognitivo, es decir, los síntomas a nivel de pensamientos, estarían sería lo importante mencionar dos. A nivel de anticipación catastrofista, es decir, esta tendencia a anticipar en términos de consecuencias adversas, las consecuencias o el devenir de las circunstancias. Ponerse en lo peor, que se dice. Efectivamente, efectivamente. Y el otro síntoma característico a nivel cognitivo sería el pensamiento rumiante. Este pensamiento en bucle, cíclico, del que no salimos, tremendamente invasivo. ¿Y tiene que ver con la agorafobia? ¿O son dos cosas diferentes? La agorafobia sí es una etiqueta clínica diagnóstica, es decir, la agorafobia sí es una patología de ansiedad descrita en este manual, en esta Biblia de los psicólogos, pero podríamos ver alguna similitud y otras diferencias, es decir, a la hora de realizar el diagnóstico de este síndrome de la cabaña, entre comillas, ¿no? Sí que tenemos que hacer uso de otras etiquetas diagnósticas y una de ellas, no la más frecuente, ojo, es efectivamente la agorafobia. De hecho, en la clínica yo lo que observo es que incluso tiramos más de etiquetas de tipo fobia específica, en este caso fobia enfermedad, lo que coloquialmente llamamos hipocondría, a veces mal llamado, pero lo que llamamos hipocondría. También otra etiqueta de la que hacemos uso es la ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada. Ahí los psicólogos los llamamos los preocupadores, ¿no? De gente con excesiva tendencia a la preocupación, a preocupaciones excesivas, ¿no? Incluso ya irracionales. Y en tercer lugar, quizás mencionar el trastorno de pánico, lo que vulgarmente llamamos crisis de ansiedad o ataques de ansiedad, efectivamente está sirviendo también para poder ponerle nombre o poder etiquetar este síndrome de la cabaña tan famoso a nivel coloquial últimamente, pero quizás no tanto desde el ámbito científico del rigor. Y estos síntomas pero no se amortiguan con los datos buenos que vemos ahora de la bajada de incidencia, el ritmo de vacunación, ¿no los amortigua?
Aquí habría dos temas, es decir, hay dos factores que cabría mencionar, ¿no? Por un lado, toca distinguir de manera clara qué es una preocupación lógica, una incertidumbre lógica, en función, es decir, la pandemia nos ha expuesto a circunstancias tremendamente inciertas, etcétera. Entonces ahí podemos observar una incertidumbre lógica, y toca distinguirlo de una ansiedad patológica ya limitante, etcétera. Si estamos en el primer supuesto de incertidumbre lógica, en la medida en la que los datos epidemiológicos vayan mejorando, los síntomas sí mejorarán. Si estamos en el supuesto de esta ansiedad patológica, efectivamente ahí veremos que paradójicamente los síntomas han adquirido vida propia, ¿no? Y esto ocurre también en otras patologías, parece paradójico, pero efectivamente una vez que ya se ha generado ese hábito, ya sea de pensamiento o otro tipo de hábitos, los síntomas o ese cuadro clínico adquieren tirada, adquiere vida propia. Y da igual lo que pasa en el exterior. Efectivamente. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir hablando de este, entre comillas, síndrome de la cabaña con este Rodríguez Ramos, y con ustedes 900 100 800. Me gustaría saber si esos hábitos que ustedes han adquirido durante la pandemia, que son sobre todo, bueno, que tienen que ver mucho con las relaciones, con ir a los sitios muy concurridos, si esos hábitos les va a costar romperlos, si van a permanecer encerrados en la cabaña. 900 100 800. Rosa Márquez, buenos días. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Diez y 20 minutos de la mañana, 9:20 en Canarias. Estamos hablando del síndrome de la cabaña, que es un trastorno de ansiedad que está afectando a toda esa gente que, incluso viendo cerca el final de la pandemia, incluso estando inmunizados, porque puede que hayan recibido las 2 dosis de vacuna o hayan pasado el COVID, siguen sin querer salir de casa. 900 100 800. Estamos pidiendo hoy la colaboración de los oyentes. ¿Ustedes creen que padecen este llamado síndrome de la cabaña? ¿Les da miedo volver a esos hábitos que teníamos antes de la pandemia? 900 100 800. Y nos acompaña la psicóloga clínica Esther Rodríguez Ramos. ¿Se tiene que diferenciar también entre aquellos que sientan, bueno, que tengan estos síntomas relacionados con la ansiedad, de no querer volver a recuperar esa vida, con aquellos que se han habituado a esta vida y que ya les parece bien porque se manejan de otra manera? Esto no sería síndrome de la cabaña. Efectivamente. Cuando estamos hablando de personas... Claro, es que al final aquí lo que hablamos es de esa tendencia a padecer patologías de ansiedad, claro, ¿no? En el momento en el que es una persona que no es tendente o que no está presentando una patología de ansiedad, no podemos etiquetarlo como enfermedad, patológico, etcétera. Sí, efectivamente hay personas que incluso han conectado en ese balance de que he perdido de mi vida prepandemia, que las ganancias que he tenido, incluso han conectado con, bueno, pues con otro tipo de ventajas a nivel de tiempo, menos atascos o incluso, bueno, otra reorganización de lo cotidiano. Eso sería otra cosa. Eso es verdad que muchos hemos descubierto que hay vida, hay otra manera de vivir, de vivir la vida. Sí. ¿Tú has notado un aumento, habéis notado un aumento de consultas? Sí. Además, un aumento bastante marcado. Quizás no desde el primer momento al inicio de la pandemia, pero sí que es verdad que el volumen de personas que acuden a la clínica con patologías relativas a ansiedad o depresión o duelos, por ejemplo, duelos problemáticos por cuestiones de pérdidas, también por conflictos de pareja, alteraciones del sueño. Y lo del insomnio, me acuerdo que sobre todo en la primera parte del confinamiento muchísima gente nos decía que le era muy difícil conciliar el sueño. Sí. ¿Y la gente reconoce o sabe lo que le pasa o lo relaciona con la pandemia? Aquí no podemos generalizar. Muchas veces viene una persona con llevo sin dormir y X tiempo y no sé ni a qué atribuirlo, o tengo un grado de irritabilidad o de malestar que no sé a qué atribuir, y efectivamente hay parte que acabamos concluyendo que es derivada de esta situación de pandemia, pero parte derivada de problemas secundarios como conflictos de pareja o conflictos con los niños, es decir, al final ahí no podemos generalizar. ¿Y los niños y los adolescentes también pueden sufrir el síndrome de la cabaña?
Sí. Habría, es decir, parte de la sintomatología estaría, pues replicada prácticamente en adultos, pero sí que es verdad que muchas veces encontramos que los síntomas aparecen nuevos, del estilo, pues por ejemplo, ciertos hitos ya adquiridos del tipo control de esfínteres o el colecho, es decir, si ya conseguían dormir solos, de repente vuelven a necesitar volver a la cama con los papás, o cierto comportamiento negativista, retador, mayor irritabilidad. Es decir, tienen las mismas manifestaciones que los adultos, incluyendo otras algo más variopintas. Vamos a empezar a escuchar a los oyentes que detectan que tienen el síndrome de la cabaña o se autodiagnostican alguno de los síntomas. Julia, desde Valdecaballeros, en Badajoz. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Julia? Cuéntanos, ¿tú crees que tienes el síndrome? Encantada de hablar con vosotros. Igualmente. Bueno, dime. Pues, hombre, yo no sé si tengo síndrome de la cabaña, lo que sí es verdad que, bueno, yo soy de Madrid, tengo una segunda residencia, me vine pues justo unos días antes del confinamiento, con una niña no tenía 2 años, que era mi nieta. Sí. Y me quedé confinada aquí, con mi marido y la niña, y 4 meses. ¿Y te ha costado? Bueno, me emociono un poco por la niña. ¿Te ha costado salir de ahí? Al principio me costó muchísimo acostumbrarme a esto. Y ahora, como que no echo de menos para nada Madrid. Vivo en Móstoles. Mis hijos están en Madrid. Pero la verdad es que no quiero salir de aquí. ¿Te dan miedo las aglomeraciones, por ejemplo? Un poquito. La verdad, nos vacunaron el otro día de la primera dosis a mi marido y a mí, pero aún así me echo de menos a lo mejor de ir a cenar con los amigos y tal, pero luego, claro, ellos están allí o otros en otros pueblos, y entonces, pero no me apetece nada salir del pueblo, que es un pueblo pequeño, muy pequeño. ¿Te sientes segura? ¿Te sientes más segura ahí? Sí, mucho más. Tengo una casa prácticamente en el campo, puedo entrar y salir. Cuando estábamos confinados podía salir a mi parcela, dar una vuelta por una urbanización que está cerrada, que no había dos vecinos escasos. Me encuentro segura. Sí. Julia, muchicimas gracias. Echo de menos a mis hermanos, pero... Y a la nieta también. A las nietas. Ahora tengo 3. Ha nacido uno hace 1 mes y medio. Y le di y me vine. Julia, muchísimas gracias. Un beso. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Carmen, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Tú también tienes miedo? ¿Estás cambiando tus hábitos? Pues mira, sí, porque yo antes cogía el autobús para ir a gimnasia, pero desde que empezó esto del COVID, pues ya como no podemos ir, pues llevo más de 1 año sin montar en el autobús, porque me da miedo. ¿Te da miedo montar en el autobús? Ir a sitios que haya público. ¿Sales menos de casa ahora? Salgo por la tarde un ratito a pasear, pero siempre por aquí, por la zona donde yo vivo. Ya te digo que el autobús no lo cojo. Antes cogía el autobús, me iba a casa de otro hijo que vive ahí en Las Rosas, porque yo vivo aquí en San Blas. Sí. Y salía, iba hasta Quintana en el autobús, pero ahora no, llevo, más desde que empezó todo esto, que no salgo de aquí del contorno de mi casa. ¿Te han vacunado? ¿Te han vacunado de las 2 dosis? Estás vacunada de las 2 dosis y sigues teniendo miedo. Y sigo teniendo miedo. Mira, estoy yendo al dentista ahora y me está llevando un hijo mío, porque como me da miedo, dice, mamá, no te preocupes que yo te llevo. Carmen, y me está llevando. Muchísimas gracias. Mi hijo, pues, ¿cuántos años tienes? Lo mínimo. ¿Cuántos años tienes, Carmen? Pues tengo 4. No, ¿cuántos años? 5 nietos. ¿Cuántos años tienes? Pues tengo 81. Carmen, muchísimas gracias. Un beso. Mercedes, desde Úbeda, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Tú también tienes miedo de salir? Pues no exactamente. O sea, yo si salgo que tengo que hacer alguna compra, salgo prácticamente todos los días a andar, pero si voy a algún centro comercial, alguna tienda o he visto alguna aglomeración de gente, ya estoy contando los días que van pasando.
por si acaso lo he cogido el virus. Por si te has contagiado. Exactamente. Y luego después, aparte, me ha dado una ansiedad que hay días que es que no me permite ni comer. Me han mandado un tranquilizante porque es que es superior a mí. O sea, el estómago cerrado y no puedo comer. Salir salgo, ya le digo prácticamente, sí, pues todos los días andar. Sí. Ya tengo las 2 dosis de vacunas puestas. ¿Y aún así sigues teniendo miedo, Mercedes? Poco menos, pero sigo. Sin embargo, tengo a mi familia, por ejemplo, mi marido, que es de otra forma de ser, y me dice, pero fíjate en mí, que mira, yo, o sea, nosotros lo respetamos muchísimo. Mis hijos venían los sábados a comer, ya no vienen tampoco. Yeah. Claro, mis nietos. Entonces yo creo que todo eso pues me ha servido para ir, no sé, dándome más ansiedad. Pero ya le digo, a pesar de las 2 vacunas, todavía sigo teniendo miedo, y lo peor es la ansiedad que me da. Mercedes, tuviste que ir al médico, ¿no, dices? Tuve que ir al médico, sí. Me mandó un tranquilizante, dosis muy baja, que, o sea, ya hace un mes que ya prácticamente me quedan 2 o 3 días y he bajado la dosis ya muchísimo. Además era una dosis baja, porque de momento noté el efecto. Pero claro, ya hasta perdí peso, porque es que claro, es que llegaba la hora de comer y no podía comer, el estómago no me admitía comida. Mercedes, muchísimas gracias, un beso. Hasta luego. Las 3, Julia, Carmen y Mercedes, es que nos han llamado, una edad, 81 años, 70 y pico ella, la primera también decía que tenía nietos. ¿También tiene que ver con la edad, tú crees? Sí, por supuesto. ¿A más edad, más miedo? No tiene por qué ser estrictamente así, pero sí que es verdad que a mayor edad las personas nos autopercibimos con mayor... Más vulnerables. Efectivamente. Entonces, percibirnos más vulnerables al final genera pues, el caldo de cultivo de que broten más esos miedos o esas preocupaciones. Es importante, cuando uno siente que se encuentra así, nos lo decía Mercedes, fui al médico, es importante consultar con un médico, ¿no? Sí, sobre todo porque entender qué me está pasando, por qué me está pasando, es un tranquilizante en sí mismo, ¿no? Parte de... Sí. Blanca, desde Gijón, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Blanca? ¿Tú también tienes miedo a salir? Yo tengo miedo a todo. O sea, todo. Yo, el ir al Corte Inglés, ver a la gente, estar en una terraza y ver que alrededor mucha gente, vámonos, o entrar a algún sitio que a lo mejor hay poca gente y de repente se llena, vámonos. Me empiezo a poner nerviosa y mi sitio ideal, es el sofá. Yo tengo una enfermedad de las llamadas raras, entonces a raíz de ahí teníamos como más miedo pillarlo. Claro. Entonces, claro, era una obsesión y ya le digo, de entrar a las tiendas Corte y mirar y decir, por favor, sacarme de aquí, venir un guarda de seguridad y decirme, ¿qué le pasa? Que me saque de aquí. Y me tenían que sacar afuera y ya le digo, no puedo subir en un autobús porque empiezo a mirar a ver donde no haya gente para poder sentarme, lo limpio, estoy todo el día con el frizz en las manos. Limpio mi casa, que esto, las ventanas, el suelo, cuando entro no le dejo entrar a mi marido de la calle tengo que entrar y ya tengo las zapatillas afuera para limpiar. Bueno, exagerado. ¿Estás vacunada, Blanca? Solo una dosis. Y tú me ibas a decir que tuviste que ir al médico, ¿no? Bueno, sí. Yo ya tenía el médico yo ya iba al médico, ya había ido al médico por lo de mi enfermedad cuando me la detectaron, que yo ya me empecé a dar ataques de ansiedad, pero cuando la pandemia fue brutal, entonces tuve que subir la dosis y demás, y a lo mejor estoy tan tranquila, vamos a caminar y salimos a caminar todos los días y vamos a caminar, pero de repente a lo mejor estoy en un sitio donde veo mucho bullicio y me empieza que yo no puedo respirar, y digo, ay, mira, que no puedo, a mi marido que no puedo respirar, entonces cojo y me meto media pastillina debajo de la lengua y digo, vámonos para casa. Blanca, mi casa ideal, o sea, mi sitio ideal, el sofá, en la esquina de mi casa, y tengo 64 años. Blanca, muchísimas gracias por confiar con nosotros tu experiencia. Un beso bien grande. Esther, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender lo que nos pasa. Gracias a ti, Ángel. Un beso. Donde solíamos gritar 10 años antes de este ahora sin edad. Aún vive el monstruo y aún no hay paz. Y en los bancos que escribimos, medio oscuras sin pensar, todos
Ser Podcast. Hoy por hoy, Àngels Barceló. Sean bienvenidos a la casa común de los afectos, los que nos presta cada 15 días Luis Alegre. Esta mañana es un lujo acercarnos a la figura de alguien, bueno, que es mucho más que un futbolista o un entrenador de élite. Es buen conversador, es amante de la música, de la literatura, tiene una excepcional capacidad para mirar la vida y detenerse en ella gracias al manejo y a la sensibilidad de su cámara fotográfica. Esta mañana, junto a Luis Alegre, pegamos la hebra con Ernesto Valverde. Esta es parte de su imagen pública. Él era menudito y yo tenía un barco que se llamaba Chingurri, que significa hormiga, y me dio por llamarle hormiga porque era pequeñito, delgadito, éramos jugador, rápido. El Athletic, que es el club de mi vida, es un ejemplo de compromiso en cierta medida para todos y toda la gente con la que he trabajado allí es como si fuera mi familia. Yo sé que la exigencia que requiere mi cargo es muy alta, soy consciente de la presión que tengo. Hay que salir un poco. Si una vez que se la quitamos, la metemos un poco dentro, enganchamos con Leo y tiramos. Ahora tenemos que pasar unos cuantos días horribles, como toda nuestra afición. Hay un momento, sobre todo las 5, 8 primeras preguntas en las que estás bien, todo va perfecto, todavía estás fresco, pero cuando ya llegas a la pregunta número 15 ya estás diciendo, oye, vámonos a casa, y ahí es donde puedes meter la pata, y ahí es donde tienes que estar más atento. Hay veces que me preguntan y tal, pero la Premier, no sé qué, tal, y les digo, pues es que a mí me gustaría ir a Australia. Ernesto caminaba más para el tema de la fotografía que de entrenador. Si él hubiera querido dedicarse a la fotografía, no hubiera tenido ningún problema. Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels. ¿Qué tal estás? Pues con la muy agradable sensación de que vamos a hacer algo que no se hace todos los días, hablar de fotografía con una personalidad del deporte. Luis, Ernesto Valverde, Chingurri o la hormiga, como explicaba Javier Clemente en el montaje que ahora escuchábamos, es uno de esos amigos tuyos del mundo del fútbol que yo creo que se percibe como una anomalía, ¿no? Porque sus inquietudes van mucho más allá de ese territorio únicamente futbolístico. Sí, es alguien muy inquieto con todo lo relacionado con la cultura. Podríamos decir que es un número 1 del fútbol que regatea a todos los clichés y nunca mejor dicho lo regatea. A ver, ¿dónde y cómo lo conociste? Pues me lo presentó el gran escritor Bernardo Achaga, hará ya unos 30 años en Zalduondo, el precioso pueblo de Álava donde vive Bernardo. Ernesto Valverde, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien, vale. ¿Tú coincides con esa versión que nos da Luis Alegre? Porque siempre quiero comprobarlo por si se lo inventa. Creo que tiene razón. Vale. No, sí, es verdad. Nos conocimos hace muchos años allá perdidos en el monte. ¿Y tú cómo conociste a Bernardo Achaga, Ernesto? Pues porque después de la introducción que habéis hecho sobre mis inquietudes y todo esto, puede parecer que igual le he conocido en un simposio cultural. Yo creo que es mucho más sencillo. Estábamos en un bar y vivíamos en el mismo barrio. Estábamos comiendo una mesa, bueno, en la misma mesa, él con su pareja, yo con mi hermano, y él me había firmado un libro a través de un amigo mío, y al final digo, oye, tú eres tú eres el escritor, pero tú eres el jugador. Hombre, tal. Entonces empezamos a hablar y a raíz de ahí, pues bueno, mi hermano empezó a colaborar con él, que es dibujante, y yo le hice algunas fotos y bueno, y hemos mantenido la amistad. Y a través de él, pues bueno, conocí a Luis. Qué bueno, qué bueno. Por cierto, que a propósito de Achaga, Miguel Pardeza, otra rareza del fútbol, me contó un episodio insólito. Hace como 30 años, Pardeza, jugador entonces del Zaragoza, fue a jugar a San Mamés un partido contra el Athletic de Bilbao en el que jugaba Ernesto Valverde. Bueno, pues en pleno encuentro, aprovechando que el balón había salido fuera de banda, Pardeza se acercó a Valverde y le dijo, oye Ernesto, dale recuerdos a Achaga. Estoy seguro de que es la única vez en la historia que un futbolista le ha dado recuerdos a otro futbolista para un escritor en medio de un partido. ¿Te acuerdas de esa anécdota, Ernesto, tú? La verdad que no me acuerdo muy bien. Sé que existe porque lo hemos hablado una vez, sí. y sé que está ahí. Lo que pasa es que no dice mucho en favor de Pardeza y de mí, de los centrados que estamos en el partido, ¿no? Exacto, mejor no contarlo mucho. En el juego y tal. Yo lo recuerdo con mucha precisión porque Pardeza me lo contó justo al día siguiente y claro, me impactó enormemente. Ernesto, ¿tú recordabas que había sido Javier Clemente el responsable del bautizo de tu apodo?
Sí, además lo hice perfectamente. Él tenía un barco así y empezó a llamarme cuando jugaba a Chingurri, cuando yo jugaba en el Español y él era el entrenador, y pues eso, era así, rápido, pequeño, de esos extremos que jugaban ahí pegados a la... Y sí, y pues lo que no sé es que iba a tener tanto éxito. Que te quedarías ya con ese nombre, Luis. Sí, claro. Este mes de junio el Ernesto Valverde fotógrafo va a brillar por partida doble, porque en Donostia, dentro del Festival Corner, se va a inaugurar una exposición de sus fotos titulada El Otro Lado, que será introducida por una charla de Ernesto con David Trueba, y luego va a sacar un libro de fotos muy personal titulado Frontera, que ha publicado la editorial Fracaso Books. Menudo nombre, ¿sí? Dicho sea de paso. Ernesto, ¿cómo nace esa pasión tuya por la fotografía? Yo siempre me ha gustado hacer fotos, ya desde que era un chaval. Recuerdo que mi primera cámara se la encargué a un amigo que se iba a Canarias. Entonces las cámaras en Canarias eran mucho más baratas, y se iba a la Mili, fíjate, estuve esperando un año a que volviera de la Mili para que me trajera la cámara, y bueno, y lo que pasa es que no había tantas posibilidades de estudiar como ahora, y cuando fiché por el Español en el 86, pues fui a Barcelona y ahí me apunté al Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, y ahí pues bueno, es donde estuve estudiando fotografía, que es lo que realmente me gustaba. Había estudiado otras cosas, pero quería hacer fotografía, y desde entonces pues bueno, siempre piensas que bueno, después del fútbol me dedicaré a esto porque me gusta, porque bueno, me atraía mucho, tal, y al final pues el veneno del fútbol que se te mete, luego al final eres entrenador, luego continúas y hasta hoy. Y hasta hoy, exacto. Ernesto ha conseguido que en la exposición de fotos El Otro Lado colaboren las fundaciones de la Real Sociedad y del Athletic de Bilbao, algo que no deja de tener su mérito. Estas fotos retratan a diferentes grupos de aficionados al fútbol que le han inspirado especialmente a Ernesto, y que él ha fotografiado desde dentro, con una mirada muy diferente a la que se suele aplicar cuando se retrata a los hinchas. Porque, Ernesto, ¿en qué se parecen? Si es que se parecen en algo, todas las aficiones que has conocido. Bueno, cada una siempre tiene esa parte genuina, ¿no? O quiere tener esa parte genuina de que es que lo nuestro es como lo mejor, pero además, sobre todo, ese afán de pertenecer a un grupo, a una tribu, como a veces yo le llamo, ¿no? Y bueno, las fotos son un poco eso, pero tampoco es... Si vemos las fotos, o sea, son fotos hechas desde la otra parte. En euskera es beste aldea, desde el lado opuesto, que parece lo anormal. Lo normal es que los fans hagan fotos a los que están en la parte en la que estamos nosotros. Pero bueno, y nosotros somos jugadores de fútbol, pero podríamos ser otra cosa, podríamos ser músicos o políticos. Ahora mismo hay como una exaltación muchas veces de lo que es la popularidad de la gente y todo ese tipo de cosas, y un poco va por ahí la exposición. ¿Tú viajabas siempre con una cámara de fotos? Sí, muchas veces, pero también es verdad que he estado mucho tiempo también sin hacer fotos, porque al final el mundo del fútbol es muy absorbente, y entonces a veces la llevaba, a veces hacía más, otras menos. Ha habido años en los que he hecho muy poco, también porque me faltaba un poco de dirección, o sea, de encontrar un poco el camino. Haces fotos pero no sabes por qué, para qué. En eso, pues bueno, la ayuda del CCC de Bilbao, de Ricky Dávila, me ha ayudado mucho a la hora de enfocar un poco lo que quieres, pero sí, siempre voy con una cámara pequeña para hacer fotos así, lo más raras posibles. ¿Y hay alguna afición, Ernesto, que te haya impactado especialmente? No sé si por cómo apoya al equipo, por cómo presiona al equipo contrario, porque grita más, porque canta más. ¿Hay alguna afición que te impacte especialmente? Hombre, vamos a ver, yo guardo ahí sobre todo, si tuviera que decidir entre aficiones, hombre, una sería la del Athletic, porque es el equipo que es mi equipo, el que he estado más tiempo, con el que más me identifico, y porque significa tantísimo para mucha gente, que le hace especial. Hay una fidelidad al Athletic, a su raíz histórica, a todas estas cosas que lo hacen algo... Pues eso, lo que todos pensamos, algo genuino. Y luego
Una de las que, desde luego guardo siempre en el corazón es la de la afición de Olympiacos, porque ellos mismos, de sí mismos, dicen que están locos por su club, y doy fe que es verdad. Y a mí, conmigo han sido súper generosos cuando estaba allí, que he sido un extranjero que ha ido a trabajar a Grecia, y bueno, fueron extraordinarios, y además me han dado unas imágenes también. Vamos. Y además vaya país aquel. Luis. Buenísimas. Luis. No, en Zaragoza Ernesto tiene un seguidor bastante surrealista que nunca le ha fallado. Y es que siempre que viene como entrenador, ese tipo se coloca justo detrás del banquillo de Ernesto. Y como decía Javier Clemente, Ernesto es bastante menudito. Bueno, pues cada vez que Ernesto salía del banquillo, el hombre le gritaba siempre lo mismo: ¡Valverde, ponte de pie! Y tú lo escuchabas perfectamente, ¿a qué sí, Ernesto? Sí, es una de las cosas que le he contado a Luis, que es un indiscreto. Sí, bueno, es que es curioso porque la primera vez que fui a la Romareda de entrenador, pues bueno, es que el banquillo de la Romareda antes estaba un poco como hundido, y fui además con el filial, creo. Sí. O sea, con un partido de segunda B, que no había gente. Entonces, pues ya te vas a levantar y entonces escuchas a uno detrás que empieza: Valverde, eres un enano, ponte de pie. Y digo, bueno, este hombre, ya me va a dar la tarde, porque no había nadie en el campo, había poquísima gente en el partido de segunda B. Pero es que al año siguiente voy con el primer equipo del Athletic, el campo estaba lleno, y le escucho al mismo detrás: Valverde, ponte de pie. ¿Pero qué? Pero es que voy con el Español años más tarde, y sigue allí. O sea, al final estuve a punto de llamarle al presidente de Zaragoza: oye, mira, le vamos a pagar un palco. Que le paguen un sitio en el palco, pero que se aleje de aquí. Pero ahí estaba, ¿eh? No sabes lo que lamento, que hace tiempo que eso no pueda suceder, porque el Zaragoza lleva 8 años en segunda división, por cierto. Ya, bueno, sí. ¿Y este año tampoco sube, Luis? ¿Qué dices? Si nos estamos salvando de milagro. Ay, hoy, Dios. por cierto, se puede certificar la permanencia, pero no es algo para celebrar, sino simplemente un motivo de alivio. Ay, Dios. Una cosa, Ernesto, ¿se escuchan mucho, al margen de este señor que siempre te dice lo mismo, se escuchan mucho los insultos dirigidos al entrenador desde ese sitio, o uno ya es capaz de abstraerse? Sí, haces un ejercicio de abstracción, como dices, porque al final se escucha la multitud, tal, ¿sabes? Gente que habla, tal. Pues, bueno, algunos un poco más, otros menos. Lo que pasa es que siempre pasa que hay un momento en el que todo el mundo se calla y hay uno que habla por encima de los demás, y ese es el que dices: madre mía. No sabes cómo ocurre, pero siempre hay alguien que habla, además tiene ese don de la oportunidad, que claro, evidentemente se va a meter contigo por cualquier razón. Claro. Que tú es insondable y dices: hombre, yo este hombre que le conozco, ¿no? Pero bueno. Ernesto, tú eres un ejemplo de cómo los mundos del fútbol y de la cultura se pueden fundir con naturalidad, pero ¿te han hecho alguna vez sentir un bicho raro? ¿Y si te han llamado alguna vez el fotógrafo, así como de manera displicente? No, que va. También he procurado siempre mantenerlo todo un poco al margen, y no. De así, en plan, de mal rollo, así no, que va. Fíjate, yo he llegado alguna vez a sacar la cámara cuando nos iban a dar un trofeo. Y estaba haciendo fotos desde donde nos daban el trofeo, por eso lo hice en Grecia. Aquí alguna vez le di la cámara a un utillero y le dije: si ganamos, déjame la cámara ahí y la tienes tú ahí, por si acaso. Pero al final no la he cogido. ¿Cómo te ha marcado como profesional, Ernesto, incluso como ser humano, entrenar un club como el Barça? Bueno, es una experiencia más. Desde luego tiene una repercusión más grande que quizá otros clubes, pero realmente es enfrentarte a un reto diferente a lo que estaba acostumbrado, tener que adaptarte a cosas diferentes, pero en el fondo al final, si lo haces desde la normalidad de intentar hacer tu trabajo, de evidentemente poner los 5 sentidos ahí, porque es que no hay otra en clubes de esta envergadura, pues bueno, igual que los demás, no veo una diferencia muy... ¿Tú te presionas igual a ti mismo, te presionas igual entrenes a quien entrenes?
Sí, bueno, pero yo y cualquier entrenador. El problema de los entrenadores es que nos llevamos todos los problemas a casa, que estamos todo el día obsesionados con ello, con entrenes en segunda B, entrenes en segunda, en primera, en partidos de Champions o partidos de juveniles. Es igual, los entrenadores al final se convierten en obsesos de todo esto. Y cuando uno está en su casa, ¿cómo se vive, por ejemplo, el baile de entrenadores en el Barça que ha habido desde que tú te fuiste? Bueno, la verdad es que baile de entrenadores hay en todos los equipos. Todos estamos sujetos a ese punto de que en el mundo del fútbol ahora mismo es que hay que... Bueno, el mundo del fútbol, el mundo de la política, en el mundo del periodismo supongo que también, en cualquier mundo en el que hay que triunfar sí o sí día tras día. Yeah. Claro, al final uno puede ganar a veces, pero hay otras muchas veces que pierde. Yeah. Entonces, y los entrenadores en ese caso somos los primeros en ser cambiados en ese sentido. Entonces, pues bueno, lo veo también de una manera, no iba a decir natural, pero la exigencia es tan bestia y a veces el querer cambiar o el que la gente quiere que se cambien las caras para tener novedades y todo esto, pues parece que lo demanda, pero no es algo que ocurra solo en el Barcelona, sino en cualquier otro sitio. Luis, yo siempre he pensado, y tú que le conoces más que yo, que yo no le conozco nada, estoy hablando con él por primera vez, lo obsesivo y lo absorbente que puede, por eso le preguntaba yo lo de la presión, ¿no? Que puede llegar a ser entrenador de un equipo así de primera. Además, en su caso, esa obsesión, Ernesto, te provocó un despiste mítico que me encantaría que contaras. ¿Qué te pasó? Sí, también, se lo he contado a Luis, sí. No se le puede contar nada a Luis. Nada no se puede contar nada, ya veo. Nada, que bueno, estaba yo, pues eso, obsesionado con algo del equipo. Creo que era además algo sobre el lateral izquierdo, el extremo izquierdo, la banda izquierda. Me estaba, que sí, estaba en el Athletic. Si entre los cambios entre uno u otro, cómo hacer. Total, que estás en casa, pues estás dándole vueltas, aunque estés comiendo, estás dándole vueltas y vueltas. Total, que tenía que llevar a los niños al colegio y pues me fui yo dándole vueltas al extremo izquierdo, al lateral izquierdo. Así que llegué al colegio y los niños los tenía en casa. Se me había olvidado en casa. Te los dejaste en casa. Sí, claro. Llegué al semáforo que estaba, digo, ay, Dios, estoy solo aquí. Y claro, volví a casa y me dice, ¿pero qué haces? ¿Cómo vas a contar a tus nietos, Ernesto, que un día entrenaste durante 2 temporadas a Messi? Bueno, supongo que para entonces habrá otros jugadores que ya hayan hecho mella en esas nuevas generaciones y ya se olviden un poco de Messi. Entonces iremos nosotros como el abuelo Cebolleta y tal, ¿no? Te dirán... Había un tío que cogía, se regataba 7 y metía gol desde el centro del campo y tal. Y te dirán, abuelo, no digas tonterías, ¿sabes? Pero bueno, como la gente ahora nos habla de Di Stéfano, que no lo hemos visto, pues... Pero bueno, Messi lo que tiene... O el impacto lo que tiene es que hay imágenes y lo podrán disfrutar y bueno, espero que lo disfruten como nosotros. Estas charlas entre amigos terminan siempre escuchando una canción que elige nuestro invitado y en tu caso, Ernesto, has elegido esta. ¿Por qué esta canción, Ernesto? Pues porque, mira, es una canción de Rupert Rodorica y es un poema de Bernardo Atxaga, que además es la razón por la que el libro que voy a publicar el mes que viene, que se va a llamar Frontera, y es porque habla de cosas que pregunta, o que se pregunta uno, o que pregunta al único contacto que tiene al otro lado de la frontera y realmente está preguntando cosas sobre sí mismo. Por eso elegí la canción. Pues Ernesto Valverde, ha sido un gusto conocerte, muchísima suerte con la fotografía sobre todo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego, Luis, un beso. Un beso enorme para Adiós. Los dos y todos los oyentes. Chao. Adiós. Ser Podcast. En la cadena Ser, Hoy por Hoy. I remember when I lost my mind. Con Ángels Barceló. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space.
ponemos en situación. Como cada jueves a esta hora llega el momento de incordiar, que como saben significa en Hoy por Hoy pensar en lo cotidiano, bueno, pues cambiando la perspectiva habitual de las cosas. Hasta aquí las cosas siguen su rumbo y hay pocas sorpresas, pero si hay algo que estamos aprendiendo es que la filosofía en sí misma es toda una caja de sorpresas, así que hoy nos preguntamos precisamente por la sorpresa y el asombro que nos lleva a quedarnos con la boca abierta. Y para ello, lista para cambiarnos el rumbo, contamos con Ana Carrasco Conde, filósofa, profesora de esta disciplina en la Universidad Complutense de Madrid. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días tenga usted, Ángels Barceló. ¿Qué tal? A ver, ¿qué sacamos hoy de la caja de sorpresas de la filosofía para incordiar quedarse con la boca abierta? Fíjate que solemos pensar que nos quedamos con la boca abierta ante algo que nos asombra, que nos sorprende o que nos deja estupefactos. Pero lo que me gustaría pensar hoy con vosotros es que en la actualidad nos sorprendemos mucho, pero nos asombramos muy poco. Fíjate que cuando hablamos de sorpresa pensamos que tiene que ver con algo que irrumpe, algo que desconocíamos y que eso nos deja desconcertados, pero vamos a pensar un poco en la palabra asombrar. Asombrar en pintura significa oscurecer. Así que cuando nos asombramos no es que de algo oculto de repente aparezca a la luz, sino lo que haces es sombrear algo, le das perspectiva, sacas volumen, lo que era claro toma cuerpo. ¿A ti te ha pasado, Ángels, y a los oyentes, que estás en una situación cotidiana y de repente ves algo con ojos nuevos? Es algo cotidiano, una persona que has visto muchas veces, un paisaje que has visto muchas veces y de repente hay algo maravilloso en eso, ¿no? Entonces el asombro no es algo desconocido que irrumpe, sino lo cotidiano que nos maravilla. Entonces lo que os propongo en la sección de hoy es pasar de una filosofía de la sospecha, que lo que hace es cuestionar lo cotidiano, a una filosofía de la sorpresa. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, la tradición filosófica, la filosofía de la sospecha, lo que hace es sacar a la luz elementos ocultos que condicionan nuestra vida. Entonces hay como tres autores importantes. Uno sería Nietzsche, que habla del cuerpo, otro sería Marx, que habla de las relaciones sociales, y otro sería Freud, que habla del inconsciente. Pero en la filosofía de la sorpresa, lo que hacemos no es sacar nada de la oscuridad, ¿no? Lo que hacemos es oscurecer. Entonces lo que hacemos es dar sombra y mostrar los relieves de lo cotidiano, porque la realidad misma es asombrosa. Y hay tres autores que me gustaría sacar aquí a colación. Uno es Aristóteles, que luego podemos hablar un poco más de esto, de que dice que la filosofía se inicia con el asombro. Otro es Adam Smith, que habla de la sorpresa, y John Dewey, que es un filósofo americano, que habla de la importancia de aprender a asombrarse. Y Ana, ¿es lo mismo sorprenderse que asombrarse? Pues fíjate que lo empleamos indistintamente, pero no tenemos nada que ver. Mira, vamos a pensar en el ejemplo que te he puesto antes, ¿no? Estás ante alguien o ante algo que has visto muchísimas veces. Y además cuando lo ves con ojos nuevos. O sea, cambia tu mirada y no te da ningún susto. Todo lo contrario, ¿no? Lo que tienes es una especie de ensanchamiento. Te ensanchas de pronto. Sí. Pero la sorpresa no. La sorpresa de repente te encoges, das un saltito, ¿no? Entonces fíjate que la sorpresa tiene que ver con algo que te pilla desprevenido, ¿no? La etimología de sorprender quiere decir que algo te agarra desde arriba. La sorpresa es algo conocido que aparece en un lugar o en un modo o en un momento inesperado. Tiene también que ver con algo oculto que sale a la luz, que te detiene o que te paraliza. Pero fíjate que en el asombro se necesita ya una predisposición a pararte, y también algo importante, ¿no? Que tú te pueden decir, mira, esto te va a sorprender mucho y demás, y como te han contado que te va a sorprender, ya no te sorprende. Claro. Pero te pueden decir, esto es asombroso, y aunque te hayan avisado, te asombras y lo admiras. ¿Cómo hablamos de lo que te deja boquiabierto? Claro, lo bocaabierto tiene que ver con algo que te deja anonadado. Y no, anonadado significa reducir a nada. Pero fíjate que cuando hablamos que nos quedamos anonadados no quiere decir que nos convirtamos en nada. Que esto ya no estamos en la filosofía de la sospecha, estamos en la de la sorpresa. Lo que encontramos es que no es la persona la que se queda en la nada, como decía antes, sino el marco con el que siempre habíamos visto la realidad y nos quedamos sin palabras. Entonces los griegos hacen una distinción muy bonita que me gustaría sacar a colación. Los griegos distinguen entre una palabra que se llama onoma, que son los nombres, y el discurso o logos. Así que aunque las palabras no digan lo que queremos señalar con su nombre, onoma, sí podemos hablar de ello en un discurso, logos, aunque nos falten palabras, que es lo que hace la filosofía y lo que hace la literatura y lo que hace la poesía. ¿Y sin asombro no hay pensamiento entonces?
Claro, puede haber asombro sin pensamiento, pero nunca pensamiento sin asombro. Porque fíjate, se dice, y esto también me gustaría pensarlo con vosotros, se dice que la filosofía tiene como origen la maravilla o el asombro. Y entonces pensamos que en el siglo VI a.C. había una serie de personas que alucinaban con todo, ¿no? En realidad, el asombro es el origen de una vida consciente y despierta. Tiene que ver con el encuentro con la vida y con una vida que además que se tiene en cuenta, que le das un sentido. Entonces puedes ver cosas que ya estaban delante de ti, como cuando miras a esa persona o miras el paisaje y de repente en ese relieve, en ese ensombrecimiento aparece de otra manera. ¿Y hemos perdido la capacidad de asombrarnos? Te voy a poner otro ejemplo. Hoy estoy de ejemplos. En la actualidad vivimos en una especie de tren y en ese tren no miramos nunca por la ventanilla, sino que estamos siempre con el móvil. Además, fíjate, ¿no? Yo creo que todos lo podemos comprobar si hacemos un viaje, ahora que podemos viajar un poco más, ¿no? Pero fíjate que lo que hacemos es seguir las inercias, los caminos. Y lo que encontramos es que no nos asombramos porque vamos demasiado rápido, porque no ejercitamos la capacidad de asombrarnos, porque hay nuevas y falsas formas del asombro, la cantidad de estímulos, el impacto, la excitación, que no activan el pensamiento, sino lo que hacen es sumirnos en la inmovilidad. Estamos cada vez más confusos y aparecen formas, y esto seguro que les suena a todos los oyentes, como el descreimiento, la idea de que lo he visto todo, de que estoy de vuelta, y en realidad no se ha mirado nada, la ceguera, la insensibilidad. Entonces, ¿se puede recuperar la capacidad de asombro? Bueno, afortunadamente he de decirte que sí. Y he de decirte que sí porque tú lo has dicho, ¿no? El asombrarse es una capacidad, no es una emoción, y por tanto se puede educar. Y se puede educar en el momento en el que, fíjate lo que te voy a decir, en el que eres ingenuo. Y esto es importante porque obviamente el asombro se asocia con la inocencia, pero yo quiero asociarlo con el ingenuo. ¿Por qué? Porque ingenuidad significa nacer libre y no esclavo. ¿Cómo enseñamos a asombrarnos? ¿Cómo recuperamos esa capacidad? Desaprendiendo, rompiendo esquemas, dejándonos descolocar, dejándonos incordiar, volver a jugar, ¿no? Ser como niños. A mí hay un filósofo que me gusta mucho, que también es escritor, que se llama Schiller, que dice que el ser humano es ser humano porque juega. El ser humano es aquel que se asombra, que se maravilla, que tiene la capacidad de ver a los demás y el mundo de otra manera. Y eso se puede educar, si se educa en la sensibilidad. Ana Carrasco Conde, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy por hoy. Y ahora a ver qué tienen de comer por aquí. Buena señora, ¿cómo estamos hoy? Con calor, y eso me pone de mala leche. Bueno, ¿qué es lo que no quieren? ¿Perdone? ¿Qué es lo que no quieren? Oh, pues creo que voy a... Verá, llevo trabajando aquí 44 años y todo el mundo siempre ha pedido el chuletón a la brasa con patata asada. Menos un gilipollas de Nueva York que intentó pedir trucha en 1987. Aquí no vendemos putas truchas, solo chuletones. Así que o no quieren la mazorca de maíz o no quieren las judías verdes. ¿Qué es lo que no quieren? ¿Judías verdes? Yo tampoco quiero judías. 2 chuletones al punto. El mío podría ser... Eso no era una pregunta. De helado para los 2. Eso es perfecto. Ajá. Pues ¿sabes qué? Nadie va a robar esta mierda de sitio. ¿Verdad? Posible. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Llegan la vida y el cine recordándonos con este diálogo cómo se puede contar una historia con un buen personaje, aunque tenga solo 5 líneas de guión, cómo se puede radiografiar una realidad, la pobreza, el hartazgo, la gente cansada que no llega a fin de mes, una tierra en la que no prospera ni la educación, pero de esto sabe mucho más el crítico de cine Javier Ocaña. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, con ese diálogo maravilloso pero de Comanchería. Es que ese momento de 2 chuletones al punto, dice, no, el mío, no, eso no era una pregunta. Eso es un diálogo, eso es una réplica, eso es un escritor. Maravilloso. Bueno, luego hablaremos de Comanchería, de la película y sobre todo de su guionista, porque ahora lo voy a dejar para el final, porque hoy vienes con 2 recomendaciones, una serie, una película que dejamos para el final y una serie que es con la que vamos a comenzar, que es El Inocente.
Te llamas Mateo Vidal. ¿Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer 2 veces? ¿Embarazada? Sí, de 4 semanas. Pues si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto, antes de que me empiece a crecer la barriga. Olivia, ¿estás ahí? No puede ponerse. ¿Por qué no puede ponerse? ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? Es la serie de la que se está hablando desde hace un par de semanas, es de Netflix, es española, se llama El Inocente. ¿Qué cuenta? Pues es una intriga criminal alrededor de un personaje, que es el personaje del título, del Inocente, que es un joven que en la primera secuencia del primer episodio se mete casi sin quererlo en una de esas peleas de discoteca por una chica y acaba en la cárcel tras un accidente mortal. Alrededor de ese personaje van a confluir una serie de tramas muy distintas, en las que hay tramas de prostitución, de trama de blancas, colegio de monjas, dramas familiares, oscuros personajes de las altas instituciones del Estado que presionan una mujer policía con un trauma a cuestas. Toda esa unión de tramas convergen en, sobre todo en el personaje del Inocente y en 2 subtextos que mueven a todos los personajes, que son principalmente la culpa y la ira, la rabia. Yo no la he visto, pero sí que la gente me ha hablado de ella y todo el mundo coincide en que engancha. Es una droga, Es una droga la serie. O sea, no puedes dejar de verla. No, los 3 o 4 primeros episodios, luego baja un poco, hablaremos de ello, pero los 3 o 4 primeros episodios son una droga. Engancha por esa gran cantidad de hilos muy interesantes todos ellos, que yo creo que una de las cosas esenciales es que no hay tiempos muertos. La serie va a toda mecha y lo que tiene que poner de su parte el espectador es una cierta suspensión de la credibilidad. Estamos en un thriller comercial a la americana. A los americanos nunca le hemos puesto esas pegas. Parece que a los españoles nos cuesta un poco más. La verosimilitud a machamartillo tiene que producirse en muchas películas, en buena parte de las películas, pero no en todas las películas. Y esa suspensión de la credibilidad, de aceptar cierta lógica narrativa dentro del espectáculo que es la serie, es la que tiene que poner de su parte el espectador. Te llamas Lorena Ortiz, la inspectora de homicidios más joven del cuerpo. Es un suicidio de Manuel. Se tiró por la ventana. Te llamas Teo Aguilar. Tú decides qué historia quieres contarle al bebé. ¿Es un puzzle de historias? Es un puzzle de historias y todo converge al final y converge bien, pero tarda. Bueno, eso también te debe mantener enganchado. No, y eso te mantiene enganchado. Y la cadencia en la información es la buena. Hay un momento en el 3er o 4.er episodio cuando no dejan de acumularse hilos y dices, esto no lo pueden cerrar. ¿Dónde me va a llevar esto? Es imposible que puedan cerrar esto del colegio de monjas con la prostitución, con además cosas que en principio tienen poco que ver, y lo cierran. Y con ese atractivo del inicio de cada capítulo, con esos cortes que acabamos de oír, con cada uno con un personaje presentándose en segunda persona, que es muy bonito ese te llamas Javier Ocaña, eres crítico de cine, pero llevas un oscuro secreto a cuestas. Es muy bonito ese inicio de cada capítulo y todo converge bien al final. Puzzle de historias y puzzle de piezas para hacer una serie de estas características. Primera pieza, el director, Oriol Paulo. ¿Cómo lo hace en esta serie? Pues lo hace muy bien, es un director catalán que ya tiene experiencia en cine, siempre con productos de este tipo, muy hitchcockianos, digamos, de intrigas criminales, que yo creo que tiene una cosa muy buena la serie también, y es que tiene una factura impecable y una puesta en escena muy elegante. Oriol Paulo ha ido mejorando con cada película que ha ido haciendo, y ahora con esta serie, y no hay ni un plano feo, todo está muy cuidado, la luz, la fotografía, la música, la introducción de la música. Hay muchos planos, por ejemplo, de cámara car, de personas hablando dentro de un coche. Esos planos normalmente son feos, pues hasta eso es bello, por la luz que transmite por detrás de los cristales. Está todo muy cuidado. Oriol Paulo es un director muy singular, porque en España había hecho 2 películas, Contratiempo, 3 películas, pero sobre todo las 2 últimas, Contratiempo y Durante la tormenta, que aquí en España tuvieron cierto éxito, pero no demasiado, y que fueron un grandísimo éxito en China. Es el gran triunfador del cine español en China.
Te digo cifras, 24 millones de euros recaudados en China de Contratiempo. Durante la tormenta, aún más. Es uno de los directores con mejor recaudación en China, ajeno al cine chino y al cine americano. Luego, otra pieza es la historia, ¿no? Que El Inocente está basado en una novela, un bestseller con el mismo título. Lo sacan de ahí. Eso es, de un novelista americano que se llama Harlan Coben. De hecho, la película está, la novela está ambientada en Estados Unidos y aquí en España. Pero aquí se cambia la ambientación. Se ¿no? cambia la ambientación, es de Barcelona y Marbella, y en la novela de Harlan Coben eran Nevada y Nueva Jersey. Y yo no lo he leído a Harlan Coben, pero tiene mucho éxito. Le llaman algo así como el rey de los giros. Y es que no para de haber giros dramáticos y giros narrativos muy interesantes todos ellos, y ha llegado a un acuerdo, por ejemplo, en el año 2018 con un contrato con Netflix para llevar a cabo traslaciones de sus novelas, de 14 de sus novelas, nada menos, en los próximos años. Así que vamos a tener Harlan Coben hasta en la sopa. Tercera pieza del puzzle, Mario Casas, o es más coral, o está muy centrada en la figura de Mario Casas. Está centrado en la figura de Mario Casas, del Inocente, pero es una película muy coral, donde está José Coronado, Ana Wagener y Gonzalo de Castro, que son el matrimonio padres del hijo que se muere al principio de la serie, Alessandra Jiménez, que es la mujer policía de la que hablábamos, Martina Guzmán, Aura Garrido, Juana Costa y Miki Esparvé. Son 8 personajes principales protagonistas, y moviéndose en ese aire de inverosimilitud del que hablábamos, el que yo creo que tiene que entrar la gente, sobre todo porque tiene ese modelo de Hitchcock. Hitchcock tenía una frase muy bonita que cuenta en un libro de entrevista que tiene con François Truffaut, que llamaba a los espectadores que no entran en esa dinámica, mis amigos los verosímiles. Ya están aquí mis amigos los verosímiles. Y lo explica muy bien con un caso de Los pájaros, que es una película que conoce todo el mundo. Ya han empezado los primeros ataques de los pájaros. Hay un momento en que los protagonistas están en un bar hablando qué puede pasar aquí, y de pronto se levanta una mujer de la mesa de al lado con una boina en la cabeza, y resulta que es una ornitóloga experta en pájaros, y que tú dices, jo, qué casualidad que justo en este borracho de mierda de la costa haya una ornitóloga. Y Hitchcock viene a explicar que eso se podría haber confirmado con un par de secuencias más, y que eso fuera más plausible de momento. Pero ¿qué pasa? Que son tiempos muertos que no hacen avanzar la historia ni a los personajes, y a él no le hace falta. Pues eso ocurre también bastante en El Inocente. Vale, la vemos. El Inocente la vemos, ¿eh? Yo, por mí, enganché. Esta es la propuesta para... Aunque, eso sí, los 4 primeros episodios son mucho mejor que los 4 últimos. Se cierra bien, se cierra con una conversación que no me encanta, pero bien. Bien, para verla. Propuesta para el sofá. Para la butaca, otra película que traes que ya está en los cines. Aquellos que desean mi muerte. ¿Por qué te han mandado una torre de vigilancia? Las hay que tenemos suerte. ¡Para! No voy a hacerte nada. Solo quiero ver de dónde viene la sangre. ¡No es mía! ¿Alguien más además de ti? Mi padre me ha dicho que si le pasaba algo buscara a alguien en quien confiar. ¿Puedo confiar en ti? Aquellos que desean mi muerte es un thriller protagonizado por Angelina Jolie, un bosque, un incendio, una persecución. ¿Qué más tiene? Básicamente es la historia de un auditor, que es una de esas profesiones que puede llegar a ser peligrosa, que tiene que huir junto a su hijo, él es viudo, de unos asesinos que ve que se lo van a cargar. Esos asesinos están contratados por el poder al que le está auditando las cuentas, es evidente. ¿Qué tiene? Pues los 2 asesinos, el pueblo perdido del que hablamos, un sheriff, la América profunda, pero sobre todo lo que tiene es un paisaje físico alrededor de un paisaje humano, y unos personajes que arrastran también una culpa detrás en su pasado. Hay un señor guionista detrás de eso, que es Taylor Sheridan, que empezamos por Comanchería, y esa es un poco la clave de lo buena película. Tú querías verle por el que tiene Sheridan. Taylor Sheridan tiene un clasicismo narrativo y una solidez a la hora de la dramaturgia, yo creo que desacostumbrada en el cine americano de hoy. Partiendo del cine clásico americano, es para que la gente, por si la gente se le pierde el nombre, que no es un director muy conocido, es el guionista de Comanchería, el guionista de las 2 entregas de Sicario y el director de
Wayne River. Todas las películas son thrillers que parten de ese clasicismo americano y que lo que tienen es también un compromiso social alrededor de la economía que se ve muy bien en Comanchería, y hay un compromiso moral también, pero sin charla. Lo que hay es sin charla y sin discursos. Sin la moralina. Sin la moralina, no. Un compromiso moral no quiere decir que haya una moralina. Hay un compromiso moral con la sociedad contemporánea y con los personajes que está retratando. En Comanchería se veía muy bien porque era un poco la América pre-Trump que acabó votándolo, que estaba harta de determinadas cosas y que en esa escena, esa secuencia de la cafetería que acabamos de ver se refleja muy bien. Hemos escuchado al inicio esa secuencia de Comanchería o Sicario. Cada día al otro lado de la frontera matan a gente con su bendición. Encontrarlo sería como descubrir una vacuna. Para tus oídos norteamericanos nada tendrá sentido, pero al final lo comprenderás. VR, carril izquierdo. Vehículo de reconocimiento a las 9. Al final da la sensación, por los personajes y por la manera de contar, que todos son thrillers con tintes de película del oeste, ¿no? Absolutamente. Son western contemporáneos que en Comanchería claramente, pero también en Sicario, también en Wayne River y también en cierto sentido en la película que se puede ver ahora en los cines, y que recuerdan a determinados directores con los que hay unos referentes muy claros. Y por ejemplo, para que también la gente vaya apuntando películas quizá no muy conocidas, pero sí de directores muy conocidos, que pueden ser referentes de aquellos que desean mi muerte. Por ejemplo, de Código de Lampa, una película de los años 60 de Don Siegel, basada en un relato de Ernest Hemingway que se llama The Killers, sobre dos asesinos que tienen que ir a sueldo, que tienen que ir a matar a un hombre con el que hay un cierto parecido en la estética y en la moral de los personajes. Por ejemplo, con La casa en la sombra, película de Nicholas Ray. Nicholas Ray es un director que se parece en muchos aspectos a Taylor Sheridan, sobre todo en ese aspecto de en las películas de Nicholas Ray y también en las de Taylor Sheridan, los personajes están heridos por dentro, pero no se sienten heridos a lo largo de la película, sino en el primer minuto ya tienen esa herida que tiene, por ejemplo, el personaje de Angelina Jolie en Aquellos que desean mi muerte. Y la tercera película con la que encuentro muchos paralelismos es una película de 1970 de John Frankenheimer que se llama Yo vigilo el camino, también sobre un western y un paisaje físico y humano, y son tres peliculones para que la gente igual les apetece y las buscan en plataformas, en formato físico, que nadie se olvide que existe una cosa que se llama DVD y formato físico, incluso bibliotecas en la mayoría de las grandes ciudades y de las pequeñas bibliotecas fenomenales donde pueden encontrar estas películas. Entonces, Aquellos que desean mi muerte también hay que verla. Yo por mí, yo me lo pasé bomba. Esta está en cines. Esta está en cines, lleva un par de semanas y va a seguir. Pues Aquellos que desean mi muerte para ir al cine y El inocente para quedarse en el sofá. Menú completo para esta semana. Vale, como el de la camarera de Comanchería. Como el de es maravilloso. Es que me la volveré a escuchar. ¿Quieres judías, güey? Hasta luego. Adiós. Quiero amanecer mañana como un loco después de las 6 en un hotel sin dramas esta vez. Vidas que dejé cruzadas vienen encendiendo. Ser podcast. Hoy por hoy. Àngels Barceló. El debate que escucharán a continuación no está sujeto a ningún condicionamiento ideológico, partidista ni personal. Tómeselo con humor una vez a la semana. En caso de duda, sonría. Evita efectos secundarios. En pleno mes de mayo, el mes de los exámenes, nos hemos fijado en esa web en la que todos los alumnos pescan para estudiar las asignaturas a las que en breve deben examinarse. Algo así como la versión 2.0 de pedirle los apuntes al listo o a la lista de la clase de toda la vida y fotocopiar sus apuntes. Y eso nos ha dado que pensar hoy en el debate de Rojo y Negro. ¿Copiar es de listos? Lo mejor para que nadie sospeche de ti es estudiar, no tener nada sobre la mesa excepto el bolígrafo y esperar un tiempo prudente para sacar la chuleta. También he robado exámenes y he hecho otras cosas deshonestas.
O copiar es la semilla que hará crecer en el futuro nuestro lado más corrupto, menos noble. Si vas a copiar, copia bien, coño, que no te pillen. Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar. Voy a seguir siendo vuestra presidenta. 900, 100, 800. Ustedes son el Tribunal Supremo de este programa, ya lo saben, ustedes resuelven el conflicto moral. La pregunta, el conflicto moral es: ¿copiar es de listos o de corruptos? 900, 100, 800. ¿Copiar es de listos o de corruptos? Pidan ya turno para decidir. John Llarenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿De corruptos o de listos? De súper corruptos. De súper, entonces Fox me queda claro. Hombre, ¿qué es el presente sino una copia de los que nos han precedido? Venga, poeta. Pues venga, vamos a empezar. Johnny, tu primer argumento. Copiar es la mayor estafa que se le puede hacer a un país y a todos sus ciudadanos. Copiar es engañar y robar a tu vecino, a ese vecino que se preparó y estudió para hacer el examen de policía local, pero se quedó sin plaza porque alguien copió y sacó mejor nota que él. Copiar es construir un país con los cimientos de corchopán. Pero lo peor de todo es que además te van a pillar cuando estés en tu mejor momento haciéndote pasar por arquitecto y yendo a fiestas de arquitecto o practicando deportes de arquitecto. Te van a pillar y te va a dar mucha vergüenza. Bueno, a lo mejor a ti no te da vergüenza porque los mentirosos tenéis la sangre muy fría, pero a tu familia seguro que sí. Y ya vas a ser el mentiroso del barrio para toda la vida. Vas a quedar marcado, porque perder una liga como la va a perder el Barça duele mucho, muchísimo, ¿verdad, Ángels? Un poquito. Vale. Pero, un poquito, pero la va a ganar el Atleti. Pero no te preocupes, porque eso se olvida. Copiar y ser pillado no se olvida jamás. Así que lo único que os deseo a todos los que copiáis es que cuando vayáis a coger un avión, el piloto sea de los vuestros, de los que copió en el examen y ahora no tenga ni puta idea de cómo se aterriza el aparato. ¡Feliz vuelo tramposo! Venga, Fox. Mira, antes de meterme yo en el tema de si copiar es de guapas o de Jonji, quiero detenerme un momento en analizar la noticia que ha dado pie al debate de hoy. Ya le hubiera gustado a mi amigo Dani en el colegio y a mi amigo John en la universidad que existiera entonces esta web, porque en vez de haberle pagado por sus apuntes al de la fotocopiadora, se los habría pagado directamente a ellos. No es que yo fuera un vago y no tomara apuntes, que lo hacía, pero a veces me abstraía porque soy un soñador. Claro. Mi muñeca además no estaba preparada para seguir la velocidad a la que hablaban ciertos profesores y en ocasiones me pasaba como a Rajoy y no entendía mi propia letra. Ya sabéis, yo con sangre presidencial sin saberlo. De hecho, la primera versión de este guión, esto es verdad, siempre la hago a mano y haciendo un cálculo rápido me pagáis más por descifrarlo que por pensarlo y ejecutarlo aquí. Así que los alumnos a los que toda la vida los demás les hemos pedido los apuntes, ahora se pueden llevar un dinero, pues me parece más que justo. Al fin y al cabo hacen más por la educación de sus compañeros que los libros de texto de las asignaturas y esos cuestan como si estuvieran escritos en oro y cosidos con una aguja hecha con cuerno de unicornio. Fox, de verdad, parece mentira que seas de Burgos. Con lo honestos y legales que son los burgaleses, no termino de entender tu postura, de verdad. Como nunca he entendido de estar 4 horas preparando una microchuleta para meterla luego en un bolígrafo. La única vez que lo hice, cuando terminé, ya me sabía todos los ríos de España y sus afluentes. Y menos mal, bueno, sí, la verdad, porque luego no entendía mi letra. Fox, si en lugar de buscar tantas excusas para copiar, aprovecharas ese tiempo para estudiar, no te haría falta copiar. Y otro detalle, cuando copiáis el examen del de al lado o le hacéis una pregunta por lo bajini, le estáis poniendo en un compromiso. Involucráis a inocentes. Y luego pasa como con Rajoy y la caja B del Partido Popular. El pobrecito no sabe nada y hasta tiene que ir a declarar ahí. Venga, te voy a seguir, ahora sí que me meto de lleno en el tema. Venga, va para allá. Copiar o no copiar, esa es la cuestión a la que se enfrentaron mientras leían a los hermanos Grimm, veían desfiles de alta costura o se preguntaban si les harían más caso los dioses griegos que los suyos, el imperio de Roma, el de Zara y el de Disney. Y decidieron que copiar, bueno, pues sonaba mal y que lo que iban a decir que hacían era inspirarse, porque eso es de artistas. Adaptar los cuentos clásicos a los niños de hoy, acercar la alta costura a la clase media o darle a Zeus una nacionalidad digna de un dios y de paso ponerle Júpiter, que es un nombre más civilizado y lo puede pronunciar todo el mundo. Esto último es historia, pero no pasa nada de moda, porque el de la tienda de alimentación de mi barrio se ha cambiado el nombre para que el vecino que vota a Vox le llame Juan, aunque le sigue llamando el chino. Claro. De todo esto, ¿qué podemos deducir? Pues que copiar solo está mal, al parecer, si eres pobre. Si eres rico, exitoso y ambicioso, basta con que te compres un diccionario de sinónimos. Emular, imitar, homenajear, inspirarse, reproducir, adaptar, trasladar, versionar, interpretar o complicarlo un poco más con expresiones como darle mi visión personal o deme usted 5 euros para hacer lo mismo que en la pradera de San Isidro gratis, pero en el IFEMA. Bueno, vamos allá. Advertencia. Ojito con lo de copiar porque te puede salir mal la jugada. Copiar algo que ya funciona no siempre es garantía de éxito. Ciudadanos era un partido de centro que copió la postura de la derecha y ahora está a punto de desaparecer. Copiar es una cosa que no se debe hacer, pero copiar mal es mucho peor. Aún recuerdo aquel verano con mis padres en el coche. Estaba súper ilusionado. Habían comprado un casete recopilatorio con los éxitos del verano, entre ellos el Bienvenidos de Miguel Ríos, pero interpretado por la orquesta Fuente Joven. ¡Qué
horror. Esa mala copia me amargó el verano entero. Es como si tu hijo te pide que le regales una pelota de fútbol por su cumpleaños y tú le haces una con papel de plata. Copiar es devaluar. No es exactamente lo mismo. No, mira, tú te retrocedes al pasado, pues yo también. Mira, entre los múltiples dones que tengo, junto con la humildad, uno de los que quizá más me caracterizan es que soy un gran dibujante. Para llegar a tener un trazo digno de un semidios, primero tuve que copiar. De pequeño, calcaba los muñequitos de Érase una vez la vida, ¿os acordáis? La vida es así. Sí, yo era el malo. ¿Te acuerdas el malo? Hombre, el claro, virus, ¿te acuerdas del virus? Hombre, bueno. por supuesto. Bueno, yo también canto muy bien, pero no es de eso lo que estamos hablando ahora. Yo copiaba esos dibujos, los coloreaba, los recortaba y luego los entrevistaba imitando sus voces. Era la Ángels Barceló del cuerpo humano. Tengo las cintas, puedo demostrarlo. De adolescente, mi vida se escoró luego más hacia el mundo de la radio y con mis amigos y un casete pues copiaba a los locutores de los programas de radio que me gustaban. Luego vino lo del humor y aún hoy es el día en el que me sigo preguntando cómo se enfrentaría este debate el gran Pepe Rubianes. Fíjate yo qué ambicioso. Maldita sea, si es que hasta para montar la huerta de mi amigo el pescadero, el que me da huevos, ya sabéis, de Burgos, Pescadería Merche, allí la morcilla y su pescado son la leche. Construimos las vallas de las gallinas copiando un vídeo de YouTube y luego le dimos nuestro toque personal montándolas mal y volviéndolas a hacer con lo que habíamos aprendido. Así que copiar no es de corruptos, copiar no es de vagos, copiar es el paso natural antes de encontrar tu propia voz. El problema no es no dar ese último paso y, yo qué sé, publicar un libro que te ha escrito otro. El último argumento de Yonji, como siempre, es una prueba sonora, pero antes recuerdo, 900, 100, 800. ¿Copiar es de listos o copiar es de corruptos? 900, 100, 800. Pues mira, lo peor es que aquí ha copiado todo Dios. Ángel. Vamos. ¿Lo comprobamos? A ver. Vamos a comprobar. Felicidades. Si estáis aquí es porque habéis superado el primer casting para ser un dios. Jesucristo, Buda, Confucio y Mahoma. Bienvenidos a Escuela de Dioses. Lo que vais a hacer ahora es el examen teórico. El tiempo comienza ya. Psst, hey, Jesucristo. Oye. Dime, Buda, ¿qué quieres? ¿Tú qué has puesto en la 4? Pero si voy por la 2, ¿cuál es la 4? La de si un musulmán circula con su coche por una rotonda y un cristiano se quiere incorporar a ella, ¿quién tiene la prioridad? Es la A, el que circula por la izquierda. ¿Y no es la C, el que ya está en la rotonda? Es lo mismo, es pregunta trampa. ¿No ves que van a pillar? Claro, es que van a pillar, tío. Es que van a pillar. Venga, Fox, tu último argumento. Vale, pues voy a usar este último argumento para dirigirme a aquellos pocos que todavía dudan de sellarme su voto una semana más, o como excepción regalarle esta vez su voto a Yonji. Lo que tienes hecho, Fox, no te preocupes. Todos sabemos que le haría mucha ilusión ganar un debate, pero tampoco vamos a hacer las cosas por pena, ¿verdad, amigos? Entonces, el problema es que copiar suena feo, lo asociamos con robar, aprovecharnos del trabajo de otro para conseguir nuestro éxito personal o directamente hacer trampas y acudir, por ejemplo, como decías tú, a un examen con chuletas. Pero respecto a esto último, también como decías tú, ¿sabéis la sofisticación y la creatividad que exige copiarse toda una asignatura en un papelito minúsculo y meterlo dentro de un bolivic? Si fuera un barquito dentro de una botella o un cuadro pintado en un grano de arroz lo estaríamos llamando artista, por no hablar, como decías, de que probablemente se haya aprendido toda la asignatura metiéndola en ese papelito. Y respecto a lo primero, lo que está mal es robar. Si copiar el trabajo de otro para crear el tuyo propio no tuviera ningún valor, lo que costaría $11.776.000 sería la lata de tomate Campbell y no el cuadro donde la copió Andy Warhol. Y por extensión a mí me saldría más barato hacerme una pizza con un cuadro que con un bote de tomate. Muy bien. Venga, terminados los argumentos, 900, 100, 800. Enseguida vamos a conocer la opinión de los oyentes, que al final es la única que vale. Copiar es de listos, como defiende Fox. Copiar es de corruptos, como defiende Yonji. Será, eso sí, después de escuchar, como siempre, alegatos finales. Empiezo contigo, Yonji. El alegato de hoy es muy sencillito. Es el siguiente. Si usted ha copiado, usted está eliminado. A lo mejor no te pillan durante el examen, pero tarde o temprano tendrás que devolver todos los Tours de Francia que ganaste y eso da mucha rabia. Señoras y señores, sean legales, no copien o... A ver, lo voy a volver a leer, ¿vale? Señoras y señores, sean legales y no copien. A lo mejor no progresan en la vida y no pueden cumplir ninguno de sus sueños que se le va a hacer, pero dormirán tranquilos. Venga, Fox, tu turno. Oyentes de la SER, creo que ha quedado clarísimo que el problema aquí no es copiar, sino sisar, robar, mangar. Y ahora llega la demostración práctica. Si todos los oyentes que vais a llamar ahora os robarais entre vosotros el voto hacia mí, al final yo solo tendría uno. Mientras que si os copiáis unos a otros, tendré tantos votos como oyentes llaméis. Y si esto nos ha quedado muy claro, pues nada, 900, 100, 800 y os limitáis a votarme a mí. Venga, pues es la hora de los oyentes, 900, 100, 800, escuchado los argumentos y los alegatos. ¿Copiar es de listos o copiar es de corruptos? María, desde Toledo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿De listos o de corruptos? De corruptos, por supuesto. ¿No te gusta que la gente copie? No,
porque a veces te copia el compañero y resulta que la prueba y yo suspendo. Te ha copiado él. Y yo soy partidaria de chuletas. Ah, bueno. Chuletas, porque claro, luego al final no las sacas porque de tanto resumen y tanto esquema, al final te has aprendido el tema. Exacto, de tanto trabajarlas. María, muchísimas gracias. Pues mira. Vale, hasta luego. Aunque te digo que el voto de María no se lo voy a dar a ninguno de los dos. Bueno, para una vez que me votan en 15 días. Pero es que luego ha defendido la chuleta. Es que luego ha defendido la chuleta. Bueno, 0,75, 25. Bueno, medio para cada uno. Venga, medio punto para cada uno. A ver si esto luego tenemos que desempatar. Aurora desde Bilbao, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Aurora, ¿copiar es de listos o es de corruptos? Es de listos. Porque sirve mucho eso. Hombre, mira, para empezar, todo lo que te estudias luego se te olvida, así que eso que te ahorras, ¿no? O sea, ¿tú has copiado mucho, Aurora? Nunca, jamás, por eso te lo digo. Jamás. Pues... No, además me daba pánico, digo, joder, si es que, copiar más bien es de valientes, ¿no? Porque hay que tener huevos para ponerse a copiar y que te pillen. Pues Aurora, tu voto vale el doble todavía. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Claro, este vale el doble, porque encima dice que es de listos y ella no lo ha hecho nunca. Pero que venga el Eurogrupo a defenderme. Bueno, tienes medio punto. Tienes medio punto. Y 2 puntos para Fox porque este vale el doble. Íñigo desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Íñigo, ¿es de listos o es de corruptos? Pues yo creo que es de listos, desde luego. Para mí copiar es de listos. Yo he copiado mucho en mi carrera. ¡Oh, qué bien! Enhorabuena, hombre. Qué bien, claro que sí. Para mí era... Y no era para probar. Yo copiaba... La diferencia era entre sacar sobresaliente y matrícula de honor. Por hobby puro. Copiaba para llegar al máximo. La excelencia. Y lo fui profesionalizando con el paso de los años. Sí, copié mucho. ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue tu carrera? De todo. Pues yo estudié una carrera biosanitaria, una carrera técnica. Ahí estás, di que sí. ¿Y algún colega que tenga cirujano para darme el nombre del hospital o algo? Pero creo que hay cosas que no hace falta ocupar la mente para... Claro que sí, que hay otras cosas que hay que llenar la mente. Se transcriben al papel y luego se olvidan. Y luego de cañas. Íñigo, muchísimas gracias, un beso. Nada, bueno, este te lo doy individual, pero también voto para ti, Fox. Y Mostar desde Torrevieja, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que copiar es de listos o es de corruptos? No, yo lo veo de listo. Sí. ¿Tú has copiado mucho? No, pero yo lo veo más allá. Por ejemplo, la tecnología china es toda copiada. Y mira, la primera en el mundo. Me parece muy bien. Si copiamos, por ejemplo, la vacuna, tampoco está mala. Claro, vamos a mucha vida. Exacto. ¿De dónde eres? Yo soy argelino y vivo aquí en España. Muy bien, pues muchísimas gracias por participar. Un beso. Gracias a vosotras y dale un recuerdo a Francino, ¿eh? Ahora cuando venga, que dentro de un ratito lo voy a ver. Un beso. Sí, yo lo escucho mucho. Hasta luego. Bueno, ¿qué voy a decir? No. Si quieres, Yonji, copiarme el resultado y te das por ganado. Que no, que viva España. Pero cópiaselo cada semana, ¿eh? Pues sí, ya te digo. Hasta la semana que viene. Si este debate le ha provocado efectos secundarios, posiblemente padezca un déficit de humor. Aumente la dosis. Si es por esos libros, nunca aprendo a coger el cielo con las manos, a reír y a llorar lo que te canto, a coser mi alma rota, a perder el miedo a quedar como un idiota y a empezar la casa por el tejado, a poder dormir cuando tú no estás a mi lado. Menos mal que fui un poco granuja. Todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Ruinas, ¿no ves que por dentro estoy en ruinas? Mi cigarro va quemando el tiempo, tiempo que se convirtió en ceniza. Raro, no digo diferente, digo raro. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Ángels Barceló. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Venga, ¿qué habéis hecho hoy? Porque ya lo de hablar es lo de menos. ¿A qué os habéis dedicado? Los juegos se inventaron cuando dos personas estaban muy aburridas. Esto a lo largo de la historia. Ahora acabo de descubrir a qué jugáis vosotros. Sí, los de matinal. No lo vamos a decir bueno, aquí. No lo vamos a desvelar. Sí podemos contar qué juego nos hemos inventado hoy en la redacción. Lo nuestro es un poquito más sofisticado que lo vuestro. No creas, no creas. Ha sido Sara que ha empezado a cantar esta canción, Fiesta de Serrat. ¿Y cómo continuaría esta canción? La pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó. El juego consiste en encadenar. Encadenar canciones. Se acabó. ¿Vale? Entonces yo estaba cantando. Se acabó. Se acabó. Es que no sabéis ni jugar. O sea, lo he tenido que entender yo que estaba fuera. Mira, escucha. Piel, lógico. ¿Y ahora? Pero en la piel. Y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino. Aquí he hecho trampa yo, ¿vale? Pero ¿Divino? Yo adivino el parpadeo. Adivino. Sí, con pincitas, pero vale. Con pincitas, pero Un vale. poquito forzado. divino el forzado. parpadeo y ya está. Ahí Marcos se ha saltado, ha ido a dolor porque era yo adivino el parpadeo y terminaba en dolor. Y entonces luego iba qué dolor. Pero bueno, vamos con la siguiente, que esta nos lo hemos currado. Acaba de decir doctor, ¿no? Doctor. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Vale. Y queda otra, ¿no? A la carta cena cada día y aquí acabamos en alto. A ver, Marcos, vamos a hacer una cosa. ¿Las tienes preparadas las canciones? Vamos a hacerlo bien. Ay, Brian, está el montaje hecho. No, si tenemos un montaje hecho y si lo todo, pasas con rápido. todas ellas. Gloria a Dios en las alturas, recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un No, es que ha puesto la primera y tiene una intro muy de larga. papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo lo vea. Es que los de matinal no saben jugar. No saben jugar. La noche de Ahora, Venga, espera. ya vamos. Que viene. Pues me cae la lagrimilla, macho. En su gabán gentes de 100.000 raleas. Apurar, Venga, que vamos, que que ahí os vamos. espero si queréis venir. Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Ahora Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Bueno, es mejor nuestra manera de jugar. Yo creo que Ellos sí. eran sofisticados, ¿no? Sí, los que lo habían Los que Hemos somos cogido la de primarios, arranque, ¿no? tenías que haber cogido la segunda para que pudiera decir claro, era eso. Mañana no, porque es viernes y está Aitor el auditor. Prepararos esto bien para... Vais a recuperación. No, el lunes tampoco. Pues tenéis más tiempo. El martes. Para el martes, Ay, madre, de vais aquí al martes vamos a poder hacerlo. vais a Vamos a hacerlo recuperación. bien, vamos a hacerlo bien. Vais a intentar hacerlo bien. Madre mía, eso es, madre mía. Es tan bueno. Su pobreza Hoy por hoy. Nací de madrugada en el asiento de un Ford. Mis padres fueron siempre para mí lo mejor. Mi madre una guitarra y mi padre tocando. Vaya sastre, siguen, o sea, no tienen Siguen ni idea. defendiendo el juego, que es verdad, el juego es una buena idea. Bonito. Pero lo han, Buenísimo, y lo lo han hacemos ejecutado perfectamente en la fatal. En redacción. cambio, nuestro juego nunca tiene fallos de Nuestro ejecución. juego es infalible. Es una rima infalible. sencilla. Es una rima Pero sencilla. bueno, Nunca tiene Mira, fallos Marcos, de ¿cuántos ejecución. años Yo ha cumplido haciendo Pepe la Rubio carrera? está en casa, se ha puesto muy nervioso porque no funcionaba, Sí, era evidente. sí. He dicho, bueno, que Ángel se ha puesto nerviosa, no te Yo me he preocupes. puesto nerviosa. Y dice, voy a traicionar a Pepe. Y dice, madre mía, esta mujer, está para que la reseten. Pepe, a ver si te vas a migrar. Uy. ¿Vas a migrar de equipo? Pepe, venga, aquí venga, tu amigo que- Sergio. Pepe, vas a migrar de equipo. Que los que están mal de la cabeza son ellos, que lo han hecho mal. Último compás, último Sergio, compás. sí. Venga, último compás. Faremos el último compás, se lo vamos a dedicar a un amigo más de Luis Alegre, que es Ernesto Valverde, con el que nos lo hemos pasado fenomenal. Muy bien. Entrenador, futbolista, y la charla ha sido súper divertida. Bueno, estaba yo, pues eso, obsesionado con algo del equipo. Creo que era además algo sobre el lateral izquierdo, el extremo izquierdo, la banda izquierda. Me estaba, joder, que sí, estaba en el Athletic. Si entre los cambios, entre uno u otro, cómo hacer. Total que estás en casa, pues estás dándole vueltas, aunque estés comiendo, estás dándole vueltas y vueltas. Total que tenía que llevar a los niños al colegio y pues, me fui yo dándole vueltas al extremo izquierdo, al lateral izquierdo. Así que llegué al colegio y los niños los tenía en casa.
Te los dejaste en casa. Claro, al semáforo que estaba, digo, ahí, Dios, estoy solo aquí. ¿Qué estoy haciendo? Claro, También os digo que Ernesto Valverde podría formar parte de este equipo. Totalmente. O de este tramo. O de este tramo. Alguien que se deja a los niños en Lo casa adoptamos. podría formar parte. Lo adoptamos totalmente. Venga, ¿a quién pasamos el testigo? Bueno, lo comentaba hace un rato con Sastre que la semana pasada saludé a Puchi Méndez de Tenerife Ya ha aparecido y ha Puchi aparecido aquí. Entonces comentaba con Sastre, igual puedo probar a saludar a John Cortajarena a ver si aparece. Prueba. Pero bueno, que si quiere... Saludamos a John No, Cortajarena, si quiere venir, que aquí estamos. Y aquí estoy concretamente. Podemos añadirnos el zapataki, buenas. Vamos a cada uno. saludar a la ¿Se puede compañera... Se puede pedir, sí. A la compañera Cristina Sancho de Radio Cuellar, que su Hoy por Hoy se Cuellar. llama, atención, Hoy por Hoy Nuestra Tierra. Fíjate que Pues bonito. claro que sí. Sancho. Pues Cristina Sancho. Hoy por Hoy Nuestra Tierra en Cuellar. Oye, Vamos. y si se quiere aparecer aquí, que se aparezca. Que venga, aquí Pues estamos en Madrid. Aquí estamos, para recibirle. Gran Vía 32. Que no vayamos nosotros. Espera, ¿a dónde? A Cuellar. A Cuellar, nuestra ¿Dónde tierra. ¿Dónde está Cuellar? Te En lo voy- Segovia, Ah, en Segovia. Segovia. Tiene Ahí. Castilla y León, no Qué tenéis poca ni idea. cultura, Sastre. Hasta mañana a las Qué 6. pena. Les esperamos, pongan el despertador. ¡Se acabó! Hoy por hoy. Àngels Barceló. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.